Esos 7 versículos nos dan la conclusión sobre el tema de las últimas semanas, la promesa que Dios le hizo a Abraham de que tendría un hijo. Al fin, la promesa se cumplió. Y estos 7 versículos son la conclusión a toda esa trama. ¿Qué vamos a aprender de este pasaje? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? ¿Qué nos enseña este pasaje, estos 7 versículos? Bueno, aprenderemos que Dios es fiel y que Él preservará a su pueblo hasta cumplir sus promesas a ellos. Reconocer esto nos va a llevar a entender como pueblo del Señor que nos podemos deleitar en Él y su fidelidad. Una y otra vez el Señor ha demostrado ser fiel. Él es el Dios que cumple su palabra a su pueblo. Esa, hermanos, es la historia de todo el Génesis, es la historia de toda la Biblia. El pasaje entonces de Génesis capítulo 21, versículos 1 al 7, está diseñado por Dios para animar a su pueblo a deleitarse en Él, porque Él es fiel. Entonces, una de las cosas que al final de considerar el pasaje, si Dios nos ayuda con su gracia, que terminaremos gozosos y alegres en el Señor. Pero vamos a abordar entonces el tema. Para entender estos 7 versículos del capítulo 21, debemos recordar que estos versículos, esta conclusión, obviamente no vino de la nada. Sirven como el clímax de una historia que se ha tejido a lo largo de los últimos episodios que nosotros hemos estado viendo las últimas semanas. Se comenzó, si recuerdan, en Génesis capítulo 11, donde se nos habla de las generaciones de Taré, el padre de Abraham. Finalizando el capítulo 11, se nos introduce a uno de sus descendientes, Abraham y su esposa Sara. Y en el versículo 30 se nos da un detalle de esa pareja como si no fuera necesario o como que si no tuviera sentido comentarlo. El versículo 30 dice, mas Sarai era estéril y no tenían hijos. Pero ese comentario, más allá de que no tiene sentido en la historia que se está narrando, más bien nos va a preparar para lo que Dios va a hacer durante los siguientes 10 capítulos. Capítulo 11 y llegamos al capítulo 21. Que ese tiempo, esos 10 capítulos en la vida de Abraham resumen 25 años de vida. Inmediatamente después de darnos ese detalle de la esterilidad de Sarai, el Señor en el capítulo 12 comienza narrándonos que Él llama a Abraham y le dice que deje su país, que deje su parentela, que vaya a donde le mostrará y le promete que a través de él y su familia, Dios va a traer bendición a todas las familias de la tierra. Con ese llamado y esa promesa, entonces se crea la tensión en la narrativa, se crea una tensión dramática, una tensión que no se va a solucionar hasta, como he dicho varias veces, el capítulo 21, versículos 1 al 7. La tensión que pone Moisés obliga al lector a preguntarse por los siguientes 10 capítulos cómo el Señor va a cumplir su promesa de bendecir al mundo a través de la familia de un hombre de 75 años de edad, casado con una señora de 65 años y de paso que es estéril. De aquí en adelante los capítulos se desarrollan teniendo de fondo esa tensión, esa drama. Prácticamente el lector, ¿cómo se va a solucionar esta situación? Y vemos capítulo 13, 14, 15, 16, 17, que suceden varias cosas, solo hemos visto las últimas semanas, que parecen que van a frustrar la voluntad de Dios o los planes de Dios, pero vemos cómo Él, en su gracia, su misericordia, a pesar del pecado, a pesar de la torpeza de su pueblo y a pesar de los enemigos del plan de Dios, Dios siempre permanece fiel, guardando a su pueblo y cumpliendo su palabra. Llegamos entonces a la narrativa al capítulo 18. Ahí vimos que Dios visita a Abraham en su casa
y le anuncia por fin específicamente, porque antes le ha dicho va a tener un hijo, pero no dice cuándo. En el capítulo 18, en una visita, le anuncia al fin el tiempo específico. Le dice claramente, de aquí a un año, Sara tendrá un hijo. Para nosotros han pasado 6 capítulos del capítulo 12, pero en la vida de Abraham han pasado 24 años, porque el año de espera, para cuando él nace, Isaac nace, pasan 25. En ese momento, Sara, la esposa de Abraham, escuchando escondida, se ríe. Pero esa risa es de incredulidad, algo que ofendió al Señor, que no pasó por alto y la reprendió. Es más, vamos a buscar el capítulo 18 porque esos versículos nos van a ayudar a comprender lo que dice el capítulo 21 también. En el capítulo 18, versículo 11 al 15 nos dice: y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Noten cuántas veces se repite el verbo reír. Versículo 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo? ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. 4 veces se repite el verbo reír en esta reprimenda del Señor a Sara. Pero también el momento da la oportunidad para el Señor hacer una pregunta afirmando algo de sí mismo, que también va a ser la pregunta que se va a terminar de preguntar en estos capítulos. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Hay algo muy difícil para Dios? Entonces, después de esta situación, vemos que viene el juicio sobre Sodoma y Gomorra, viene la situación con Abimelech, y al fin llegamos al año 25 después de la promesa hecha a Abraham, y al fin también llegamos al nacimiento de Isaac. Habiendo entonces refrescado nuestra memoria de los últimos 25 años de Abraham y Sara, teniendo en cuenta la tensión dramática de toda la narrativa, cómo va a cumplir Dios lo que prometió, y haciéndonos la pregunta, ¿hay algo difícil para él? Entonces vamos a ver 3 cosas de los versículos 1 al 7. Teniendo en cuenta ese contexto, veamos la primera, versículos 1 y 2, la visita del Señor a Sara. Dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Vemos en estos 2 versículos 3 movimientos, y en cada uno de ellos se nos remonta a la palabra del Señor. Primero, versículo 21a, visitó. Dios visitó Jehová a Sara, y la visitó, como dice el mismo versículo 21, como él había dicho. Ese estribillo se va a repetir varias veces. ¿Cuándo le dijo el Señor a Sara que la iba a visitar? En el capítulo 18 que acabamos de leer, esos versículos. El Señor le dijo a Abraham y a Sara: en un año vendré y Sara tendrá un hijo. Versículo 21, parte A, y Jehová visitó a Sara como se lo había dicho. En segundo lugar, se vuelve a repetir que Dios hizo algo con Sara, y lo hizo según como se lo había prometido. Recordamos nuevamente Génesis 18, que el Señor le dijo: el próximo año en esta época regresaré, te voy a visitar, ya lo hizo, y Sara tendrá un hijo. Y dice el versículo 21, e hizo Jehová con Sara como él le había dicho. Tercera forma en que se ve y nos remonta a la palabra de Dios, el versículo 2 dice: y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez,
en el tiempo, ¿cuál? Que Dios había dicho nuevamente. Cada movimiento en esos 2 versículos apenas nos lleva a esta gran verdad. Todo sucedió de acuerdo a la palabra de Dios. Como Dios había dicho, como Dios había prometido, en el tiempo que Dios había dicho. Ese es el punto de esos 2 versículos. ¿Qué nos dice eso, hermanos? ¿Qué nos dice eso acerca de Dios? ¿Qué significa eso para nosotros como cristianos hoy? Nos dice que el Señor es fiel a su palabra. Dios es fiel, por lo tanto, confiable. Él ha dicho lo que Él hará con su pueblo. Es fiel para preservar a su pueblo del pacto y para cumplir todo lo que ha prometido. Eso nos dicen esos 2 versículos acerca del Señor. Aquí en Génesis capítulo 21, versículos 1 y 2, vemos lo que Dios es capaz de hacer, o vemos hasta dónde Dios es capaz de llegar con tal de cumplir lo que ha prometido. Vemos que Abraham es un anciano de 100 años, uno que el apóstol Pablo describió en Romanos 4 como casi muerto. Está casado con una anciana ahorita de 90 años, una que dijo de sí misma: soy una mujer acabada. A pesar de la improbabilidad de las circunstancias, Dios hace que estos 2 conciban el hijo de la promesa. El Señor trabajó y trabaja de forma sobrenatural para que eso sucediera. Con sus obras de poder y fuerza, Él responde a la pregunta que Él mismo hizo: ¿hay algo difícil para Dios? Y aquí se nos dice lo que Él es capaz de hacer y hasta dónde es capaz de llegar. Si usted le preguntara ahorita a Sara, si la tuviéramos aquí: Sara, ¿hay algo muy difícil para el Señor? ¿Qué va a responder ella? No, porque Él es fiel y Él es capaz. Los obstáculos entonces que parecen insuperables a los ojos de los hombres no son nada para aquel que ostenta el título de El Shaddai, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que solo habló y trajo el universo a la existencia. Dios, trayendo el hijo a Abraham y a Sara, es apenas una de las muchas obras que hará Dios en la historia de la salvación para mostrarle a su pueblo que Él es fiel y que Él es poderoso y que por tanto no hay nada difícil para Él. Eso nos enseñan esos versículos de Dios, al Dios que estamos adorando. Debemos continuar en el segundo punto, pero nada más déjeme mencionarle la manera en que Dios es encontrado fiel en ese pasaje. Dios prometió a Abraham hace 25 años, en la historia de él, hacer de él una gran nación. Y pasaron 25 años, hermanos, para que tuvieran el primer hijo. Ayer estuvimos celebrando el cumpleaños 40 del pastor David. 25 años es más de la mitad de lo que él ha vivido. Es un rato largo, ¿verdad? 25 años es bastante tiempo, hermanos, para esperar un cumplimiento de una promesa. Abraham pasó un cuarto tiempo de su vida, porque tiene 100. 25 años de esos 100 esperando para tener su primer hijo con su esposa estéril. Pero mientras vio eso, aprendió, y nosotros también, que Dios igual es fiel. Y eso nos enseña no solamente que Dios es fiel, sino que Dios opera en su tiempo, no en el de Abraham y tampoco en el nuestro. En verdad, hermanos, la aplicación para nosotros es que mientras Abraham, igual nosotros, reflexionamos en los hechos pasados de Dios, donde se demuestra su fidelidad,
vamos realmente a obtener paz en nuestra vida para el presente. Podremos seguir caminando con el Señor hoy y abordaremos el futuro con confianza. Ese era precisamente el propósito como ese pasaje debía funcionar a su audiencia original, Israel, y también a nosotros. Que al recordar la fidelidad de Dios a Abraham, su fe Israel, al recordar la fidelidad de Dios con Abraham, la fe de ellos se fortalecería para seguir confiando en el Señor, porque Él sería fiel en sus promesas para ellos también. Y nosotros hoy que creemos en Cristo, la fidelidad de Dios en el pasado nos fortalece para el presente y para el futuro. Pero todo eso de acuerdo a su voluntad, no a nuestros plazos que nosotros queramos imponer. Amén, hermanos. De acuerdo a su voluntad. Él es el Señor, Él es el soberano. Es verdad que nos volvemos impacientes y ansiosos. Es una tendencia, lamentablemente, que tenemos. Nos ponemos impacientes y ansiosos de estar esperando en el Señor. Y esperar algo, sobre todo cuando en nuestra forma de verlo, Dios se está demorando mucho. Pero hermanos, consuélate con esta verdad. Esperar en el Señor no es un mal lugar para nosotros. Esperar en el Señor demuestra y revela que confiamos en Él y revela que dependemos de Él. No es un mal lugar estar esperando en el Señor. Y al hacer eso, podemos cantar de todo corazón como el salmista en el Salmo 135. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Amén. Hemos visto la visita del Señor a Sara. Ahora veamos el segundo punto. Esa visita, ver la fidelidad de Dios que produjo en ellos, o que produjo en Abraham como el representante de la familia. Produjo obediencia gozosa. Versículos 3 y 4. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, ¿cómo lo llamó? Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días. ¿Cómo fue? Como Dios le había mandado. Después que Abraham y Sara experimentaron que Dios cumple fielmente su palabra, Abraham entonces expresó su fe en obediencia a los mandamientos del Señor. En esos dos versículos vemos cómo Abraham revela o demuestra su fe en obediencia gozosa, obedeciendo los mandamientos del Señor. La primera forma dice, en el versículo 3, que Abraham llamó a su hijo Isaac. Le llamó Isaac porque ese fue el nombre que Dios le ordenó que le pusiera a su hijo en Génesis capítulo 17, versículo 19. Cuando Dios le confirmó que sería a través de ese hijo, el de nacido con Sara, su esposa, por el cual Dios llevaría sus planes y no a través de Ismael. Recuerden que 13 años antes, Abraham y Sara demostraron ser pecadores como nosotros y dudaron y buscaron resolver el problema a su manera. Dios le dijo, no es a tu manera, es a la mía. Y vas a tener un hijo con Sara y le vas a llamar Isaac. Aquí vemos, tiempo después, Abraham, viendo la fidelidad de Dios, respondió en obediencia gozosa y le puso a su hijo, no le puso Taré, como su papá, el papá de Abraham, no le puso Nacor como su hermano, le puso Isaac, ¿como qué? Como Dios le había mandado. En Génesis, ya lo hemos visto varias veces,
En ocasiones los nombres de las personas nos revelan mucho de lo que está sucediendo o lo que va a suceder. En este caso, el nombre asignado al hijo de Sara es Isaac, que significa el que ríe. Y ese verbo, como lo comenté hace un ratico, el verbo reír va a estar muy involucrado en las siguientes narrativas, inclusive en esta conclusión está involucrado. En el capítulo 17 primero se nos menciona que Abraham se rió de gozo y fe por lo que Dios le estaba asegurando a través del pacto de la circuncisión. Es decir, que la obediencia de Abraham al nombrar a su hijo como Dios le mandó fue impulsada por la fe. La obediencia de Abraham fue impulsada por la fe, no es al revés, hermano. No es que la obediencia impulsa la fe, es todo lo contrario. La fe impulsó la obediencia. La carencia de obediencia del pueblo de Dios o de personas que dicen ser cristianas es que no tienen fe en lo que Dios dice. Esa es la primera forma en que Abraham lo demostró. La segunda forma lo dice en el versículo 4, que nos dice que Abraham también circuncidó a Isaac a los 8 días de haber nacido. ¿Y lo hizo cómo? Como Dios lo había mandado. En el capítulo 17, nuevamente, Dios le dio la circuncisión a Abraham como señal de ser apartado por Dios para hacerle un pueblo especial. De manera que de ahora en adelante, si una persona de los hijos de Abraham no era circuncidada, entonces esa persona sería echado de la presencia de Dios como quebrantador del pacto. Alguien echado de la presencia de Dios como infiel. Por lo tanto, vemos a Abraham actuando en obediencia desde un corazón de fe. Abraham creyó a Dios de que esa señal significaba el juicio de Dios con respecto a aquellos que no fueran circuncidados. Por eso vemos que Abraham circuncidó a su hijo al 8º día de nacer, como Dios lo había mandado. Y esto nos ayuda a entender nuevamente o a remarcar el tema, el objetivo y la conclusión. Ver la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas fortalece nuestra fe, nuestra confianza. Y la fe en la palabra de Dios produce obediencia. Cuando creemos lo que Dios dice, hacemos lo que Dios manda. No hacerlo es revelar que usted verdaderamente no tiene fe. Ya hemos visto entonces la visita de Dios a Sara, vimos lo que produjo esa visita y ver la fidelidad de Dios, la obediencia gozosa. Ahora veremos el tercer y último punto, que la obediencia, hermano, o experimentar la fidelidad de Dios produce gozo y alegría en el pueblo de Dios. Es la forma de tener gozo en esta vida, hermano. Gozo espiritual. Gozo que no nos los quita nada en este mundo. Yo puedo tener mucha alegría si me llega un muy buen dinero. Pero el día que se me acabe, ahí se me acaba ese gozo. Usted sabe de lo que estoy hablando. No me mire como que si yo soy el único que le... Usted sabe que esa emoción dura mientras esté el dinero ahí. Pero aquí estamos hablando de un gozo que nos va a sostener en medio del sufrimiento y que nos va a dar estabilidad en medio de nuestro peregrinar hasta que nos encontremos con Dios. El gozo dado por el Espíritu Santo. Veamos en tercer lugar ese gozo, hermano. Eso nos lo dice los versículos 5 y 7. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez.
El versículo 5 vemos que comienza con el marcador de tiempo diciéndonos toda la espera. ¿Cuántos años tiene Abraham? 100 años, hermano. 25 años para que se cumpliera la promesa. 25 años caminando por fe y no por vista. Y después de que la espera ha sido bastante larga, y ahora que ellos ven, experimentan en carne propia la fidelidad de Dios para con ellos, entonces la respuesta de Sara a la bendición cumplida del nacimiento de Isaac es gozo y fidelidad en el Señor. Y esto es tan importante porque el versículo 6 nos dice, ¿recuerdan que le dije en el capítulo 18? El verbo que se repite 4 veces. Ahora Sara habla del verbo otra vez. Sara otra vez se está riendo, hermanos. Pero aquí lo importante es que antes se rió en incredulidad, ahora se ríe de gozo y alegría en la fidelidad del Señor. Dios no la abandonó ni la dejó en su incredulidad. Trabajó en ella para que ahora ella glorificara y fuera feliz en Él. El capítulo 18, versículo 12 dice: se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Sin embargo, el capítulo 21, versículo 6 dijo, entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. En el primero, de forma grosera, se rió de Dios. Después que Dios trabajó en su vida, ahora se goza en Dios. Ahora Él le da gozo y la hace reír, pero de alabanza y de agradecimiento. Hay una alegría y fe en el corazón ahora de Sara que brotó. Recuerden que antes era una amargada. Veía que todo el mundo se le daba todo, menos a ella. Hasta buscó a Agar. Antes era una amargada y una frustrada. Dios no la dejó así. Obró en su vida. Ahora hay alegría en el corazón que brotó en ella cuando experimentó la fidelidad de Dios hacia ella. Y es una felicidad que está destinada a todos aquellos que experimentan la fidelidad de Dios. Gozo y alegría verdaderos. El versículo 7 termina con esa pregunta retórica. El versículo 7 dice, y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. La pregunta es, obviamente, para que ya después que hemos visto los últimos 25 años, la respuesta contundente, ¿quién se lo puede decir a Abraham? Nadie. ¿Quién le va a decir a Abraham? Ni ellos mismos se la creyeron al principio. Nadie, excepto aquel que dijo de sí mismo, ¿hay alguna cosa difícil para el Señor? El punto de esto, hermano, es que Dios diseñó todo en la vida de Abraham y Sara, su enfermedad, su condición, su vejez, la tardanza, todo lo que hemos visto hasta hoy. Dios lo diseñó de una manera para que solo Él reciba la gloria. Si tú eres cristiano, esto es un hecho, hermanos, que márcalo en tu corazón. Igual que Abraham y Sara, Dios seguirá preservando a su pueblo. Dios seguirá cumpliendo sus promesas y Dios seguirá revelando su fidelidad. Eso es un hecho, hermanos, no lo dudes. Pero lo hará de una manera que eliminará en nosotros toda jactancia. Solo la gloria, el honor será para Él. No hay lugar para la jactancia personal en el cristiano. Dios nos llamó cuando estábamos muertos en delitos y pecados. No nosotros, sino el Señor Jesús pagó el precio por nosotros. El Señor Jesús conquistó la muerte. El Señor Jesús mandó a su Espíritu Santo para darnos vida y fortalecernos. El Dios Trino lo hizo todo. ¿Dónde nos vamos a jactar en nosotros? Todo lo hace Él, como en Génesis 21, para su gloria, para su honor y para su alabanza.
Eso lo debemos aprender y tener en cuenta. Como conclusión, vamos a ir concluyendo el sermón. Hemos visto que el Señor obró poderosamente en la vida de estos dos viejitos. Lo hizo para cumplir las promesas que Él le hizo a ellos. También hemos visto cómo ellos respondieron a la fidelidad de Dios, cómo respondieron con fe gozosa y obediencia. Hemos visto cómo el Señor con su poder transformó la risa de incredulidad de Sara en una risa de alegría y gozo en Él ahora. En deleite en el Señor por su fidelidad mostrada hacia ella. Ahora podemos responder con Sara, ¿hay algo difícil para el Señor? Sara aprendió que la respuesta es no, no hay nada difícil para el Señor. Él es fiel y poderoso para seguir preservando a su pueblo y cumplirá su voluntad en nosotros, no importa el obstáculo que nuestra circunstancia esté presentando. Y a medida que caminamos en Él y a la medida que experimentamos su fidelidad hacia nosotros, encontraremos que nuestro mayor gozo y nuestra mayor alegría está en Él y no en nuestras circunstancias. Ese fue el mensaje de Génesis 21 que Moisés escribió a Israel. Y no iba a importar la etapa en la historia en cual ese pueblo se encontrara, ese pasaje y su mensaje fue necesario para recobrar confianza. No importa si ellos eran esclavos en Egipto, el pueblo necesitaba saber que Dios es fiel y que llegarían a experimentar alegría y gozo cuando vieran lo que Dios haría por ellos. No importa si después Israel estaba en Moab, en la frontera de la tierra prometida, preparándose para conquistarla. Ellos necesitaban saber el mensaje de Génesis 21, que Dios es fiel, que no hay nada muy difícil para Él y que tendrían gozo y alegría en Dios por su fidelidad. Fuera de la esclavitud de Egipto o preparándose para conquistar la tierra, o muchos años después exiliados en Babilonia, el mensaje de Génesis 21 seguía siendo el mismo. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Y así como trajo el milagroso nacimiento de Isaac a través de un hombre casi muerto y su esposa anciana, estéril, Él iba a preservar a su pueblo del pacto y así cumpliría sus promesas en ellos. Ellos se animarían recordando esto. Eso de seguro fue el objetivo de Génesis 21 para Israel. Y antes de finalizar, hermanos, debemos pensar obviamente una última cosa y probablemente la más importante de todo. Las preguntas que debemos hacernos ahora es, ¿cómo el nacimiento milagroso de Isaac y la alegría de Sara se conectan con el Señor Jesucristo? Porque al fin y al cabo, Jesús dijo que de mí escribió Moisés. Y no hemos entendido nada hasta que llegamos cómo ese episodio se conecta con Jesucristo y cómo el mensaje de Génesis 21 se aplica a nosotros los creyentes en Cristo Jesús. Bueno, como ya entendimos el mensaje y cómo se conecta en Cristo, al final la vida de Abraham del Génesis 11 hasta este momento que hemos leído el 21, el nacimiento de Isaac, tampoco es una historia aislada. Está dentro de otra trama más amplia que comenzó en la primera promesa de Dios en el Evangelio, cuando en Génesis capítulo 3, versículo 15, prometió que la simiente de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, aunque en el proceso tendría que sufrir. Dios es fiel y iba capaz de hacerlo. Iba a ser capaz de hacerlo. Dios, por su fidelidad, preservó a su pueblo desde Adán, Set, Noé, Sem, Taré y ahora Abraham. Con Abraham indicó que a través de su descendencia es que llegaría la bendición a todas las familias de la tierra.
con el nacimiento de Isaac, que lo acabamos de ver, es el cumplimiento inicial de la promesa de Dios. Dios mostrando su fidelidad a su pueblo y su pueblo viéndolo se llena de gozo y de alegría. Pero apenas, hermanos, porque ahora es que queda, pero lo veremos las próximas semanas, por supuesto. Con Isaac empezamos de nuevo. Porque ahora resulta que él se va a casar con Rebeca, la cual también es estéril. Aún así, tienen gemelos, Esaú y Jacob. Según el propósito de elección de Dios, será a través de la descendencia de Jacob. Jacob tiene 12 hijos, lo que se llegó a conocer como la nación de Israel. Y casi terminando el capítulo 2, el libro de Génesis, Dios anuncia que a través de la tribu de Judá vendría el libertador. Y de allí, hermanos, vemos que todo el Antiguo Testamento, el mensaje es, Dios es fiel, va a preservar a su pueblo y va a cumplir su palabra. No importa lo que ellos hagan para autodestruirse, lo que sus enemigos hagan y lo que el mundo haga. Dios es fiel y poderoso. Para finalizar, el Nuevo Testamento entonces ahora nos grita, Jesucristo es la simiente que vino a aplastar la cabeza de la serpiente. Y a través de la fe en Él, los hombres pueden reconciliarse con Dios. Jesucristo es la plenitud del cumplimiento de las promesas de Dios, porque todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él amén. 2 Corintios 1:20. Ven a Cristo y experimentarás la fidelidad plena de Dios y verás el gozo, como dijo él mismo, volveré y vuestro gozo no será quitado nunca jamás. Ven a Jesucristo. Busca al Señor Jesucristo. Ven a arrepentimiento y fe. Vino y vivió, pero vino para morir, para pagar por nuestros pecados. Vino y murió y resucitó para demostrarnos que Él conquistó la muerte. Dios lo resucitó y lo sentó a la diestra de su majestad. Es el Dios hombre exaltado. Y desde ese lugar de exaltación manda a todos hombres, mujeres y niños que se arrepientan y vengan y crean en el Evangelio para el perdón de sus pecados. Ven a Jesucristo. Ven al Señor Jesús. Y recibe, experimenta la fidelidad de Dios. Esa es la plenitud de las promesas de Dios. Lo de Abraham es espectacular, sí, pero apenas una muestra de la plenitud de la fidelidad de Dios. Toda te la ha dado en Cristo Jesús. Ven a Él. Ven a Él. Oremos. Gracias, Señor. Te alabamos. Espero haber transmitido, Señor, a tu pueblo el gozo y la alegría que tienen los que experimentan la fidelidad tuya. El gozo y la alegría, no en nuestras circunstancias, sino en nuestro Dios fiel. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén.